Un cordial saludo, apreciados hermanos. Continuamos en nuestro seminario y en esta ocasión, en nuestro seminario titulado Apostasía Alfa y Omega. Y en esta ocasión vamos a entrar a analizar el principio de la apostasía Omega que había sido predicho por la sierva del Señor y la palabra de Dios. Aquí tenemos en este listado los presidentes de la Asociación General desde 1863, cuando se organizó la Asociación Adventista del Séptimo Día, ¿cierto? Y el historial hasta nuestros días con el pastor Ted Wilson, que comenzó su reinado, su pontificado, a partir de junio del 2010. ¿Qué vamos a resaltar de aquí, apreciados hermanos? Vamos a resaltar que en 1901, cuando era presidente el pastor Arthur Daniels, él había empezado su presidencia justamente en ese año, en 1901. La profeta del Señor murió en 1915, justamente cuando estaba de presidente el pastor Daniels. Y solamente 40 años después, ya en 1954, comenzó su presidencia el pastor Ruben Richard Figur. En ese año justamente se dio, en 1957, la intervención de los evangélicos para editar el libro Preguntas sobre Doctrina. Entonces nos vamos a sumergir en esta cabalgata de la apostasía Omega y vamos a estudiar detenidamente lo que surgió, lo que resultó con el inicio de la apostasía. En el libro Preguntas sobre Doctrina está relatado el asunto de la apostasía, ¿cierto? En el año 1957, la entonces Iglesia, ahora Corporación Adventista, publicó el libro Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, que traducido al castellano es así, Preguntas sobre Doctrina. 61 años han pasado desde entonces y hoy en día en esa iglesia ya nadie pregunta sobre la doctrina. Todos como borreguitos aceptan lo que se les enseña. Pero vamos a ver acerca de la publicación de este libro. La publicación de este libro causó mucha controversia en su tiempo. Claro, se levantaron hombres de Dios y se opusieron, porque se estaban atacando los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. A tal nivel que la iglesia se vio forzada a cesar su publicación. Sin embargo, y conociendo que solo era cuestión de dejar que las aguas se calmen para seguir avanzando la agenda del ecumenismo, se les había encargado reimprimirlo. Así que bajo la dirección de la luminaria, entre comillas, ahora vamos a ver qué es eso, como lo describe la Universidad de la Unión del Pacífico, George Knight, se le llama la luminaria adventista. La corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día decidió volver a publicar Preguntas sobre Doctrina en el año 2003. Yo espero que muchos de ustedes, apreciados hermanos, tengan a mano este libro y vayan a confirmar la apostasía Omega que se viene describiendo en esas preguntas que hicieron los evangélicos al presidente de la asociación en ese entonces, en 1957, y que se tradujo en la nueva creencia evangélica de los adventistas corporativos del séptimo día. 1957. En ese año la iglesia adventista revisa sus doctrinas, para apaciguar a los evangélicos, porque la iglesia adventista era
demasiado odiada por los evangélicos y había mucha hostilidad justamente porque las creencias de los adventistas no se asemejaban y no comulgaban con la teoría evangélica, con la doctrina evangélica. Pero fue en este año 1957 cuando la Iglesia Adventista revisó las doctrinas, echó por tierra los pilares fundamentales solamente para apaciguar a los evangélicos y entrar en el famoso ecumenismo. Por eso el artículo que tenemos ahí dice: la luminaria de la Iglesia, el doctor George Knight, habla por el coloquio anual del patrimonio adventista. Y justamente en ese entonces, apreciados hermanos, lamentablemente se comenzó a socavar los pilares fundamentales de la fe. De manera que han pasado ya muchos años, ¿cierto?, al respecto, y vamos a encontrar que en 1957 se editó el libro Preguntas sobre Doctrina, se reimprimió en el año 2003 y hasta nuestros días perduran las doctrinas expresadas en ese libro. Muy bien, ¿qué se dice en ese libro? ¿Sí? ¿Qué se pregunta? Allí vemos justamente cómo la profeta de Dios murió en 1915 y apenas 40 años después se vino a atacar los pilares fundamentales de la fe. ¿Qué preguntas se hacen en ese libro? Allí se hacen estas preguntas. ¿Cuáles son las creencias que tienen en común los adventistas del séptimo día con otros cristianos y en qué aspectos difieren? Esto está escrito aquí en la contraportada del libro, ¿cierto? En la contraportada está escrito. ¿Qué creen realmente los adventistas sobre la deidad y la preexistencia de Cristo? ¿Consideran los adventistas que los escritos de Elena de White deben situarse al mismo nivel que la Biblia? Hermanos, en este año se renunció al don profético de la sierva del Señor. Se dijo que no estaban colocados en el mismo nivel y que solamente era para los adventistas, no tenían aplicación universal. ¿Cuál es el origen de la observancia del domingo como día de reposo? ¿Por qué ponen tanto énfasis los adventistas en las profecías, especialmente en las de Daniel 8 y 9? ¿La doctrina del santuario celestial es una invención adventista o tiene claro y suficiente fundamento bíblico? ¿Cuál es la enseñanza de los adventistas del séptimo día con relación a la segunda venida de nuestro Señor? ¿Cómo se explica la parábola del rico y Lázaro, decisivo argumento para muchos evangélicos en su defensa de la inmortalidad incondicional del alma? Bueno, esas preguntas supuestamente se iban a resolver en este libro, pero realmente lo que se hizo fue, en lugar de defender la verdad, en lugar de defender los pilares fundamentales de la fe que abarcaban estas preguntas, lo que se hizo fue renunciar a la doctrina pura y enseñar nuevas extravagancias, especialmente en este punto. ¿Consideran los adventistas que los escritos de Elena de White deben situarse al mismo nivel que la Biblia? Vamos a ver entonces que renunciando a los testimonios se puso la base de la apostasía omega. La pregunta número 3 dice en el libro, estamos leyendo partes del libro, la pregunta número 3 dice: ¿han cambiado los adventistas del séptimo día con respecto a algunas de las posiciones promovidas por ciertos partidarios suyos de los primeros años? O sea, ¿han cambiado los adventistas corporativos ahora la posición, los pilares fundamentales de los pioneros, cuyas citas aún circulan en la actualidad? ¿Distorsionan tales citas las enseñanzas actuales de los dirigentes adventistas? Mire, justamente la respuesta dice Elena G. de White, ya no la presentan como la profeta de Dios, sino una de nuestras escritoras más prominentes
escribió en 1892. Ya presentan a la profeta de Dios no como profeta, sino como una simple escritora prominente de la iglesia adventista. ¿Qué más dice? ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Es la pregunta número 9. Los que tienen el libro, los que van a investigar. Pregunta número 9. Los escritos de Elena de White y su relación con la Biblia. ¿La sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Si yo te preguntara a ti si te hiciera a ti esta pregunta, ¿tú qué dirías, hermano? ¿Dirías que no o dirías que sí? ¿Harías la diferencia entre el Espíritu Santo que inspiró a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel con el Espíritu Santo que inspiró a la profeta de Dios? ¿Harías la diferencia? ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva o sencillamente como un escrito, un sabio consejo? ¿Se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Estas y otras preguntas tuvieron respuesta. La respuesta de la corporación adventista, en voz del presidente de la época, fue: no consideramos los escritos de Elena de White como una adición al canon sagrado de la Biblia. Para la corporación adventista, el canon de la Biblia se cerró con Juan, y por lo tanto los escritos de la hermana White están fuera del canon. Y si están fuera del canon, quiere decir que no son inspirados. A la pregunta que si son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva y que se los puede aplicar a nivel universal, respondieron: no pensamos que sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia, sino de aplicación particular para la iglesia adventista del séptimo día. Este es un engaño fatal, porque ponte tú a revisar los consejos, por ejemplo, de salud. ¿Cómo es posible que los consejos de salud solamente se apliquen al pueblo adventista y no se apliquen a todo el mundo? Ponte a revisar los conceptos del anticristo y del sistema papal y del engaño de Satanás en el conflicto de los siglos. ¿Cómo es posible que esos escritos solamente sirvan para los adventistas y no para todo el mundo? Aquí se está derrumbando los testimonios de la profeta de Dios y atacando los principios fundamentales. A esta pregunta, si son considerados sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva, miren lo que respondieron: no los consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que se rigen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser juzgados. Los adventistas del séptimo día creen de manera uniforme que el canon de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, se cerró con el libro de Apocalipsis. Sostenemos que todos los demás escritos y enseñanzas, sea cual sea su origen, han de ser juzgados por la Biblia y estar sometidos a ella por ser la fuente y la norma de la fe cristiana. Sometemos a prueba los escritos de Elena de White con la Biblia, pero en sentido alguno sometemos la Biblia a prueba con los escritos de la señora White. Aquí estaban renunciando, apreciados hermanos, renunciando a creer que los escritos y las interpretaciones de la sierva del Señor, de la profeta de Dios, tenían autoridad definitiva. ¿Qué más podemos encontrar en este libro? Aquí dice: jamás hemos considerado, lo hemos agrandado acá, jamás hemos considerado que Elena de White esté en la misma categoría que los escritores del canon bíblico. Bueno, y si no está en la misma categoría, entonces ¿en qué categoría está? O sea que de esta manera, todos los escritos de la hermana White entonces quedan sin fundamento, quedan sin piso, no son inspirados. Según estos apóstatas, en el año
1957. Jamás hemos considerado que los escritos de la hermana White o que Elena de White esté en la misma categoría que los escritores del canon bíblico. Si a los escritores del canon bíblico nos inspiró el Espíritu Santo, y si a la hermana White la inspiró el Espíritu Santo, entonces ¿por qué hay diferencia? Sin embargo, aparte de los autores escogidos de los libros canónicos de la Biblia, bueno, la tienen a ella como algo inspirado, se contradicen ellos mismos. Consideramos que Elena de White está precisamente en esta última categoría de mensajeros. Entre los adventistas del séptimo día, fue reconocida como una persona que poseía el don del espíritu de profecía, aunque ella misma nunca asumió el título de profetisa. Vamos a leer las declaraciones que ella hizo acerca de su papel como profeta, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. No obstante, aunque los adventistas tenemos los escritos de Elena de White en la más alta estima, no son la fuente de nuestros planteamientos. Qué tremendo error, qué tremendo engaño esto, hermanos. Los escritos de la hermana White no son la fuente de nuestros planteamientos. Si nosotros desecháramos los escritos inspirados de la hermana White, seríamos evangélicos. No seríamos el pueblo adventista que somos. Y porque la corporación rechazó los testimonios, ahora su teología es la teología evangélica. Basamos nuestras enseñanzas en las Sagradas Escrituras, único fundamento de toda doctrina cristiana auténtica. Sin embargo, es nuestra creencia que el Espíritu Santo abrió ante la mente de la señora White eventos importantes y la llamó a dar ciertas instrucciones para estos últimos días. Y puesto que estas instrucciones en nuestra comprensión están en armonía con la palabra de Dios, palabra que por sí sola es capaz de hacernos sabios para la salvación, como denominación las aceptamos como consejos inspirados provenientes del Señor. Miren que los escritos de la hermana White, ya no son inspirados por Dios como profeta, ya no son las instrucciones de Dios para su pueblo remanente, que se debe caracterizar por el don de profecía, sino apenas unos consejos inspirados provenientes del Señor. Pero nunca las hemos equiparado con las Sagradas Escrituras, como algunos acusan falsamente. Esto se hizo para agradar a los evangélicos. La propia señora White planteó de manera explícita la relación de sus escritos con respecto a la Biblia. Muy bien. Entre otras cosas que vamos a resaltar, los adventistas del séptimo día creen que este don fue manifestado en la vida y ministerio de Elena de White. Así pues, en pocas palabras, esta es la comprensión adventista respecto de los escritos de Elena de White. Muy bien, estas cosas están escritas en este nuevo pregunta sobre doctrina. Pero la profeta de Dios, ella misma va a responder a estas preguntas. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? La profeta de Dios va a responder, ¿cierto? Al igual que las otras preguntas que hemos leído, si están al mismo nivel de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que si es una autoridad definitiva y que si se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día. Vamos a leer lo que dice la profeta de Dios para responder esta pregunta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40 y 41. Y vamos a ver la diferencia. Ahora he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella, cuyas mentes están luchando con tantos problemas intrincados referentes a la supuesta obra de un profeta. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí.
Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. La misma profeta de Dios responde, ella había escrito ya en la época, ¿cierto?, anterior a preguntas sobre doctrina, que la obra de ella y que su misión abarca la obra ¿de quién? De un profeta. Y no termina allí, sino que abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de la incredulidad. Apreciados hermanos, en la apostasía alfa se presentó justamente un rechazo de los testimonios de la sierva del Señor. Por eso ella escribió esto. Pero los corporativos, en 1957, desecharon estos escritos y la profeta de Dios responde con sus escritos antiguos a que su misión abarca la obra de un profeta. Eso está demasiado claro para nuestras mentes. A la segunda pregunta de que se les hicieron al presidente de la conferencia, si la sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, la profeta de Dios respondió en la Review and Herald, 20 de enero de 1903. La hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando. Contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo. De sus páginas, esta luz ha de brillar iluminando los corazones de los hombres y las mujeres, conduciéndolos al Salvador. El Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo. Hay en ellos verdad que, para quien la recibe, es un sabor de vida para vida. La misma profeta de Dios dijo que las instrucciones y sus escritos no eran originados por ella misma, sino que Dios le había dado esa luz, esas instrucciones, y que esos escritos contienen una luz preciosa y consoladora que Dios le ha concedido generosamente a su sierva para ser dada a todo el mundo. No solamente a la iglesia adventista, sino a todo el mundo. Y el Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo. De esta manera, estamos echando por tierra las respuestas que se dieron en 1957, cuando se inició la apostasía alfa. A la tercera pregunta, ¿son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? La profeta Elena de White responde: durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podían entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Apreciados hermanos, esta pregunta, que si son consideradas las interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva, tuvo clara respuesta en este escrito de Mensajes Selectos, tomo 1, página 241. Cuando ella no podía entender el razonamiento de los hermanos, de los pioneros que estudiaban con oración la Biblia, y dice que su mente quedaba cerrada, por así decirlo, y que no podía comprender el significado de los textos que estaban estudiando, y que eso le causaba dolor, y que quedaba en esa condición mental
hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe en armonía con la palabra de Dios. Y los hermanos sabían, los pioneros, que no entendían también algunos textos bíblicos, sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. O sea, los hermanos, los pioneros adventistas, aceptaban como una revelación divina las visiones y las enseñanzas que le fueron dadas a la profeta de Dios, y eran aceptadas de esa manera. ¡Qué contradicción con la posición de la nueva teología adventista! ¿Qué más sigue diciendo? Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. De esa manera, apreciados hermanos, se instituyó el sistema doctrinal de nuestros pioneros. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, ¿qué sucedía, hermanos? Miren la autoridad celestial de los escritos de la hermana White y de sus visiones. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía en ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios. Me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Por eso los escritos de la sierva del Señor, de la profeta de Dios, son de autoridad divina, porque fueron revelados no por su propia mente, no por su propio razonamiento, sino por las instrucciones que les eran reveladas en visión por el Espíritu de Dios, por la comunicación que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor descendía sobre ella y era arrebatada en visión, y de esa manera, dice ella, se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. ¡Qué claridad, hermanos! ¡Qué claridad para nosotros entender si los escritos de la hermana White son entendidos de esta manera, como inspirados de la profeta de Dios? La última pregunta dice: ¿se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? La profeta de Dios responde: Dios está enseñando a su iglesia, reprochando sus errores y fortaleciendo su fe, ¿o no lo está? ¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi trabajo, ¿lleva el sello de Dios o el sello del enemigo? No hay un trabajo intermedio en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo. A medida que el Señor se ha manifestado a través del espíritu de profecía, el pasado, el presente y el futuro han pasado ante mí. Me han mostrado caras que nunca había visto, y años después las supe cuando las vi. Me he despertado de mi sueño con una vívida sensación de temas previamente presentados en mi mente, y he escrito, a medianoche, cartas que han atravesado el continente, y llegando a una crisis, han salvado un gran desastre para la causa de Dios. Este ha sido mi trabajo durante muchos años.
Un poder me ha impulsado a reprender y reprender los errores que no había pensado. ¿Es ese trabajo desde arriba o desde abajo? En Consejos para la Iglesia está escrito de que los escritos de la hermana White formaban parte del mensaje al pueblo de Dios y que por lo tanto eran un alto criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día de la época, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a terminar esta parte para luego continuar en el estudio de esta apostasía omega que fue iniciada por el libro Preguntas sobre Doctrina en el año 1957. Que Dios los bendiga.